¿Y qué hay de nuevo, gamers? Yo soy MrAzaGames y bienvenidos a Getting Over It. Bien, este juego pues ya muchos lo conocen. Yo quería pues probarlo porque los youtubers que veía, bueno, más que nada a uno en específico que se quejaban bastante de que los controles que no están para nada amigables y que no sé qué, es un montón de tonterías y hacían un montón de rage. O sea, se enojaban bastante porque la regaban en ciertas partes y pues tenían que reiniciar. Sí, obviamente ya sé de qué se trata el juego, ya lo vi, pero quería jugarlo yo por mi propia cuenta. Como pueden ver, aquí dice continue, porque ya había hecho un video de este juego, pero salió mal y no se grabó bien, entonces pues no lo hice, no lo edité porque pues no valía la pena. Entonces vamos a empezarlo desde el principio y vamos a ver de qué se trata, entre comillas de qué se trata, porque ya sé de qué se trata. Ok, entonces somos este monito, nuestro mouse controla el círculo blanco que está allí. Entonces está muy raro. Si tiene un poco de rareza, no puedo hacer ciertas cosas. Vamos a ver qué es lo que hay acá. Si me mato, ¿qué pasa? ¡Fuera! Adiós. Vamos a matarnos otra vez. ¡Fuera! ¡Wii! Ok, ya. Vamos a empezar el juego. Ok. Entonces, de esto se trata el juego. Ok. Y listo. There's no feeling more intense than starting over. If you Ah, deleted lo your único homework malo. the day Ok. before it was due, as I have, Ajá. or if you left your wallet at home and you have to go Vamos a back dejar que after termine de spending an hablar. hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Ok. Ah, probablemente sí traduzca eso, no lo sé. Alright, thanks for coming with me on this trip. Ok. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of vamos a B esperarnos games. aquí para que And termine B de hablar. games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Ya, ok. In a No. certain way, Sexy Hiking A ver, vamos a ver, nada más quiero checar a ver si me da la posibilidad de cambiar los subtítulos a español. No. Chale, tío. No, pues ni modo. is the perfect embodiment of a B Ni modo, game. entonces vamos a seguirle así. It's built almost entirely out Voy a of found and tratar de recycled traducir lo parts. que dice. And it's one of the most unusual and Obviamente unfriendly games of en la its time. edición. In it, your Pero si task me is canso simply ya to no lo drag haré. yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Ahí está. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Whee! Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. What? In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating.
But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. Okay. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process What? of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a esta new parte va a obstacle, ser and I'd build muy it, difícil. test it, and ¡Ah! it would usually turn out to be unreasonably hard. No. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. No. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Ok, ya te puedes callar, ya te callaste, gracias. ¡No! Hijos. Eso es lo difícil, o sea, sí tiene como que sus fallas. Ahí está. Solamente que hay que agarrarle el ritmo. Ok. Me pregunto si se podrá jugar con... ¡Ah, no! Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut. What? No. What? No. F. No. Hijos. No. Chale. Ok. Uy. No. Ok, tranquilízate. No jaló. Eso. Eso. No. Ajá, eso. No. Uy. Ok, tranquilo. Whip. No. Mentiras. Sí me enganché. Bueno, entonces de eso es lo que se trata el juego. Tratar, para los que no sepan, es tratar de subir. No. Mal momento para estornudar. ¡Ah! Viene todo de baba. Bácala. Tranquilo. Ahí. Y fup. No. Ajá. Chumen. If you need to take a break, it's okay. Shut up. I've saved your progress. Eso, tío.
problema aquí es que cuando tienes que reacomodar el mouse, eso es lo... Eso es lo que hace que se ponga de loco esto. Web. ¡Ah! Hijo, no, nomás que como no tengo... ¡Ah! No tengo suficiente espacio para el mouse. ¡Fua! Eso. Ya regresé. He regresado. Y... ¡Jaya! No, no me salió. ¡Jaya! Ok, ahí está. Nice, ahora... ¡Despacio! No, chale. Ok. Despacio. Con calma. Aquí. Muy bien. Luego... ¡Juega! ¡No! ¡No! Ahí está. Tranquilo. Ándale. Allí. Ahí. Hay que asegurarnos tener suficiente You've espacio. done this part before. You know it's Shut possible. your Just face. do what you did the first time. Me distraes. Ok. ¡Jua! No. Mugre martillo se enganchó con la roca. Ok. Y ¡fum! Ok. No. Cha. Dude, que no tienes fuerza en tus mugres brazos. ¿Cómo puede caber toda su parte inferior en esa olla? No entiendo. ¿Y por qué tiene agua? What? Eso no es justo, tío. ¡Juega! Pude. Ok. Con cuidado. No. Web. No. Qué mentiras. ¡Juega! ¡No! Ya, tío. Y me ponen música de jazz. No. ¡Jua! Eso. Easy peasy. Ok, tranquilo. Y vámonos para allá. No es cierto. Eso. Ok. Bueno, nada más llego arriba.
Ah, qué mugres jaladas. Ahí está. Nomás llego ahí arriba y terminamos. Ok, aquí está bien. Aquí. No, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Oh, oh, ah. Ok. ¡Uah! For years now, Sí. people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. No tengo espacio en donde tengo el mouse y eso hace que... Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. Bueno, yo Maybe creo... this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of. Grand, infinite, and unsorted. Bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Como dije, nada más quería subir aquí arriba para mostrarles el juego. Y yo quería saber de qué se trataba. Eso. De qué se... No. Voy a mostrarles de qué se trataba. Y ya. Probablemente ni lo continúe jugando yo solo porque sí se ve que es un juego muy... ¡Ah! Estresante. Shut your Keep face. on trying. Don't let it get to you. Y pues obviamente yo creo que no lo jugaría. A menos obviamente que ustedes quieran que lo siga jugando y ver cómo me estreso con este juego. No. This thing that we call failure is not the Shut your face. Estoy hablando. Mary Pickford. ¡Ah! ¡No! ¡No! No puede ser. Hijos de su madre. Bueno, creo que aquí lo voy a dejar antes de que pierda mi cordura. Chinte, no puede ser. No. Voy a llorar. Bueno, X. Entonces, como dije, nomás era para mostrarles de qué se trataba el juego. Y pues para que vieran que más o menos sí puedo. Es que hay veces en que me desespero y pasan estas cosas. Pero sí puedo. Entonces, yo lo voy a dejar aquí. Esto es el tiempo que tengo ahorita. Voy a ir a comer porque ya tengo hambre. Y pues si quieren ver más de este juego, pues obviamente háganoslo saber comentándolo o con sus likes o compartiéndolo, obviamente. Y pues obviamente no se olviden de suscribirse, que es gratis y en cualquier momento pueden desuscribirse. Así que yo lo dejo aquí, espero que les haya gustado y como siempre los vuelo en el siguiente video. Bye bye.